Llegué a casa antes de lo esperado, y escuché hablar a mi esposa infiel. Al llegar a casa antes de lo previsto, me quedé atónito por lo que escuché. Oh, este instrumento es verdaderamente enorme. Y lo he disfrutado 4 veces en las últimas 24 horas. Amiga. No vas a creer lo que pasó hoy. Su tamaño es increíble. Y simplemente no puedo resistirme. Lo hicimos 4 veces hoy, y déjame decirte. Apenas puedo caminar derecha. ¿Te lo puedes imaginar siquiera? Esas fueron las primeras palabras que le escuché a mi esposa. Y me golpearon como una bola de demolición. Me quedé inmóvil fuera de la puerta de nuestro apartamento, completamente aturdido. Karen, mi esposa, siempre me había parecido una mujer refinada. Nunca imaginé que pudiera hablar de esa manera, pero la verdadera sorpresa llegó cuando añadió. Una vez que el divorcio finalice, lo demandaré para quitarle su dinero. Mi novio es abogado. Y él se está encargando de todo. Espera, ¿qué? Yo pensaba que ella me amaba. La verdad me golpeó con fuerza, ella nunca había pronunciado realmente esas 3 palabras. Simplemente, había repetido lo que creía que yo quería escuchar. Ella no me esperaba hasta mañana. Esa debía ser la razón por la que hablaba sin tapujos, mostrándose tan descaradamente como era. Darme cuenta de esto me arrolló como un tren de carga. Justo cuando regresaba temprano de mi viaje de negocios, con un bolso de diseñador en la mano. Pensado como una sorpresa para ella. Poco sabía yo que una sorpresa mucho más significativa, en realidad, me aguardaba a mí. El bolso pesaba enormemente en mi bolsillo, no por la etiqueta del precio, sino por la sensación de inutilidad que me provocaba. Las palabras de Karen resonaban implacablemente en mi mente, como una vil banda sonora. Acompañando a aquel bolso de diseñador. Comprarle regalos se había convertido en un ritual. Un capricho después de otro agotador viaje de negocios. Yo era el dueño de la empresa, y los viajes parecían interminables, al igual que sus sonrisas. Esas sonrisas que tanto me esforzaba por provocar. No me malinterpreten, me encantaba consentirla. Ver el brillo en sus ojos por algún accesorio de precio extravagante. Pero ahora, cada marca de lujo se sentía como una marca de fuego sobre mi piel. Enfrentarla esta noche, estaba totalmente descartado. Necesitaba un refugio, y de repente, solo existía un lugar, de Ibe, mi hotel favorito. Con su vista panorámica del lago. Necesitaba tiempo para pensar en una estrategia, mañana podría ser demasiado tarde. Mientras estaba sentado en el bar del hotel, con un vaso de whisky en la mano. No podía apartar de mi cabeza los pensamientos sobre la infidelidad de mi esposa. Pero bueno, al menos la puerta del apartamento estaba ligeramente entreabierta, así. Pude descubrir la verdad directamente de la fuente. Sí, me encantan sus ojos verdes, pero Kim, me encanta su gran órgano. Sus palabras se retorcieron como un cuchillo en mis entrañas. ¿Quién era este tipo? ¿Ese hombre con el que me crucé en el ascensor antes? ¿El que, tal vez, dejó nuestra puerta abierta por descuido? No importaba, al menos no en ese preciso momento. Lo que importaba era idear un plan para salvar mi empresa. La misma empresa que había construido mucho antes, incluso, de conocerla a ella. El plan era esquivo, ensombrecido por el dolor punzante de la herida. Y exacerbado por el flujo demasiado fácil del whisky. Por si eso no fuera poco, esta mañana trajo consigo otra sorpresa, Isabella. De pie en mi habitación de hotel. Mi novia de la escuela secundaria. ¿Qué estás haciendo aquí?, espeté, con las palabras raspando mi garganta. Ella parpadeó, y luego, un atisbo de lástima cruzó por su rostro. ¿Qué te ha pasado? Esta es la segunda vez que pierdes los estribos. Mi cerebro se quedó en blanco. Ella sonrió, con un destello de algo que no supe identificar. ¿No te acuerdas? Fíjese por dónde va, señora. Eso fue ayer. ¿Por qué seguía ella aquí?
Si yo había sido grosero 2 veces, ¿qué estaba pasando exactamente? Las náuseas se apoderaron de mí. ¿Acaso nosotros? Tranquilo, dijo ella, con voz serena. No pasó nada. Era casi como si me hubiera leído la mente. Basta de juegos, ¿qué está pasando? Exigí, desesperado por disipar esa extraña sensación en mi estómago. Debemos haber bebido demasiado anoche, dijo ella en voz baja. Las piezas empezaron a encajar, pero no de una forma reconfortante. No tengo idea de lo que estás hablando. Siento haber sido grosero. Es solo que, en este momento, están pasando demasiadas cosas. Sus ojos reflejaban un destello de compasión. Lo sé, dijo en voz baja. Siento muchísimo lo que pasó. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Acaso yo? Las palabras eran difíciles de pronunciar. ¿Te conté todo? Cada sucio detalle. Sí, lo hiciste, confirmó ella. Debí haberme desmayado, y soltado todo lo que llevaba dentro. Esta no era una historia para compartir, y mucho menos, con mi ex de la secundaria. Te viniste hacia mí como un tren sin frenos, y luego, tuviste el descaro de gritar. Fíjese por dónde va, señora. Esa audacia fue suficiente para hacerme enfurecer. Estaba a punto de desatar una avalancha de insultos, cuando, de repente, ambos nos reconocimos. Tus ojos se abrieron como platos, y las disculpas salían de tu boca. Como si te hubieras tragado un diccionario. Cualquier cosa que quieras, solo dímelo. Y te lo compraré, ofreciste. Pero bueno, una chica tiene que aprovechar la oportunidad. El pinchazo de la frase "una chica tiene que aprovechar" resonó en mi mente. Como una banda sonora amarga, para el desastre de recuerdos de ayer. Isabella debió notar la vergüenza grabada en mi rostro. Así que el maestro de la planificación lo resolvió todo mientras dormías. Bromeó ella, su intento de humor era agudo, como un sutil giro de cuchillo, disfrazado de ligereza. Yo todavía estaba luchando conmigo mismo. ¿Debería deshacerme de ella? Pero su voz interrumpió mis pensamientos. Hablemos de planes durante el desayuno. Se supone que este lugar es genial, añadió. Una chispa de esperanza se encendió dentro de mí. ¿Por qué no? Tal vez ella podría ofrecer algo de ayuda. Los recuerdos de la escuela secundaria resurgieron, Isabella siempre había sido muy inteligente. Una perspectiva fresca, tal vez, era justo lo que necesitaba. El desayuno llegó, y entablé una pequeña charla para aliviar la incomodidad. ¿Y a qué te dedicas?, le pregunté. Ella sonrió, con una mueca lenta y casi depredadora, extendiéndose por su rostro. Sinceramente no lo recuerdas, William. Soy abogada. Derecho corporativo, específicamente. Tratando con empresas como la tuya, enfatizó. Provocando que un escalofrío me recorriera la espalda. Mis abogados eran competentes, pero esto era algo personal, algo sucio. Me vendría bien su ayuda, un pensamiento que se coló, a pesar de mis reservas. Pero esbocé una sonrisa forzada. Abogada, Lo lograste. Estoy orgulloso de ti. Una ola de nostalgia me inundó. Intentamos tener una relación a distancia en la universidad, yo con mis sueños tecnológicos. Y ella con la escuela de Derecho. No fue una ruptura dramática, más bien, fue como un desvanecimiento lento. Supongo que dejé de amarla, o eso me había convencido a mí mismo, en aquel entonces. William, como abogada, haré lo mejor que pueda. Pero como mencioné anoche, necesitas considerar cuidadosamente todas las opciones, habló con total naturalidad. Aunque sus ojos tenían un brillo especial. No podía sacudirme esa sensación de paranoia. ¿Acaso todo esto era una actuación? Así que, con cautela, comencé, ¿qué ocurrió exactamente anoche? Refresca mi memoria. Isabella. Me disculpo por mi mala educación.
Fue peculiar como conocí a mi esposa, continué, dándome cuenta de que, aparentemente, había soltado toda la historia anoche, el relato de cómo conocí a mi esposa. Fíjese por dónde va, señor, me había dicho ella. Su actitud era firme y educada, recordando a una abuela de la vieja escuela. Pero con una dureza subyacente. Toda su apariencia, desde la falda planchada hasta las perlas, gritaba pertenecer a una era diferente, en comparación con todas esas chicas con sus jeans rotos. Todavía no podía determinar si ese choque fue accidental, pero, dado lo que sé de ella ahora, bueno. Digamos que lo dudo mucho. La disculpa fue una reacción de asombro ante su propia apariencia. Al ofrecerle una cena, declinó cortésmente, pero sus modales fueron excepcionales. Fue suficiente para engancharme en ese mismo instante, a pesar de que su belleza, por sí sola, habría bastado. Yo debía estar desesperado por disculparme, porque recuerdo claramente haber dicho: quiero demostrarte que lo siento mucho, como si eso fuera a cambiar algo. La voz de Isabella atravesó mis pensamientos. Algunas mujeres saben cómo jugar el juego, William. Ustedes, los hombres, pueden ser bastante fáciles a veces. Se refería a toda mi narración, sobre cómo terminé, exactamente, en el mismo lugar donde conocí a Karen. Y no se equivocaba, de hecho, había terminado de vuelta, donde conocí a Karen. Así que ahí estabas, desempacando todo ese drama, y de repente, debió golpearte la idea. Isabella sabe de leyes. Estabas buscando algún consejo gratis, ¿verdad? Isabella intentó mantener un tono ligero, con una broma, mientras repasaba la historia de ayer. Escucha, la interrumpí. Soy abogada, pero eso no detuvo tu aluvión de preguntas hipotéticas, su voz se apagó. Y un atisbo de irritación parpadeó en sus ojos, antes de desvanecerse. Me retorcí incómodamente en mi asiento, con el peso de la situación cayendo sobre mí. Lo siento, Isabella, logré decir. Murmuré, mientras una mezcla de gratitud y vergüenza me invadía. Entonces, logramos idear algún tipo de plan ayer. Me estaba aferrando a un clavo ardiendo. Con la esperanza de que ella hubiera conjurado un plan milagroso, a partir del caos de anoche. La sonrisa de Isabella era tranquilizadora, y burlona a la vez. Todos los planes que se nos ocurrieron, no eran exactamente viables, dijo ella. Pero sigo aquí, lista para ayudar. Y no te preocupes. He visto cosas peores en mi línea de trabajo. Tu situación es difícil, pero no insuperable. Sus palabras encendieron algo dentro de mí, un recuerdo de resiliencia y recursos del pasado. ¿Recuerdas cómo aseguré mi primer gran contrato de negocios? Comencé a decir, mientras un plan empezaba a formarse en mi mente. Isabella se inclinó hacia adelante, intrigada y atenta. Tú estabas inmersa en tus estudios de derecho. ¿Y yo? Yo necesitaba una sociedad de responsabilidad limitada para asegurar ese contrato. Me había quedado sin tiempo. Antes de reunirme con el cliente, y tú creaste esa sociedad de responsabilidad limitada a tu nombre. Y luego, me la transferiste a mí. La expresión de Isabella se volvió pensativa. De acuerdo, lo recuerdo. ¿Pero a qué quieres llegar? ¿Cómo se relaciona eso con el presente? Me incliné hacia adelante, con la emoción burbujeando, a medida que las piezas empezaban a encajar. ¿Qué pasa si empleamos una estrategia similar? Propongo crear un escudo legal, o tal vez establecer una nueva entidad para salvaguardar los activos de la empresa. Algo que le dificulte a Karen reclamar una parte. Especialmente, dadas las circunstancias de nuestro inminente divorcio. Isabella asintió lentamente, mientras su mente legal evaluaba las posibilidades. Es un comienzo, concedió ella. Pero tendremos que proceder con precaución. Con mucho cuidado. Esto tiene que hacerse según las reglas, de forma completamente transparente. O podría ser contraproducente de manera espectacular. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, con sus instintos profesionales entrando en acción. Revisemos todo,
la estructura de tu empresa, los activos. Todo. Necesitamos una imagen completa para idear un buen plan. La conversación pasó de los tecnicismos, a las estrategias y las legalidades. Pero debajo de todo eso, había una corriente subyacente de algo más, una conexión reavivada. Un objetivo compartido. Isabella ya no era solo la novia de la escuela secundaria. O el encuentro casual de la noche anterior, ella era un salvavidas. Un faro de esperanza en la tormenta que había envuelto mi vida. Mientras hablábamos, la carga sobre mis hombros comenzó a aligerarse, siendo reemplazada por un cauto optimismo. Tal vez, solo tal vez, con la ayuda de Isabella, podría navegar por todo este desastre. Mientras reflexionaba sobre cómo proteger lo que había construido con tanto esfuerzo. Y la posibilidad de encontrar, no solo una aliada legal, sino también una oportunidad de redención personal en esta inesperada reunión. Mi mente se llenaba de ideas. Después de despedirme de Isabella, supe que no podía permitir que mi futura exesposa se marchara con todo por lo que yo había trabajado tan duro. Y entonces, me vino a la mente, su Toyota. Ella adoraba ese auto, considerándolo un símbolo de su estatus. Poco sabía ella, que yo era quien manejaba silenciosamente los pagos, en segundo plano. Karen no tenía pasión por los autos, a duras penas podía distinguir entre un Nissan y un Honda. Sin embargo, recientemente había desarrollado un encaprichamiento inusual por un BMW descapotable. Un lujo que iba mucho más allá, de la elegancia práctica de su vehículo actual. He investigado, dijo con una sonrisa. A ti te encantan los BMW, y como tu amada esposa, quiero estar a la altura de tus gustos. La ironía de sus palabras, dada su traición, no pasó desapercibida para mí. Al armar las piezas de la repentina fijación de Karen por ese descapotable, me quedó claro que este deseo extravagante debía haber sido inspirado por su amante. Karen nunca había mostrado un interés particular en los autos, y mucho menos en un modelo tan específico y lujoso. Este cambio repentino en sus gustos parecía demasiado orquestado. Demasiado alineado con la ostentación que su amante, probablemente, desearía. Aunque en ese momento me faltaban pruebas concretas de que el auto estaba destinado a ser una promesa para él, la sospecha me carcomía por dentro. Era una conjetura calculada, pero todas las señales apuntaban en esa dirección. El descapotable tenía que ser idea de él. Un símbolo de la vida extravagante que imaginaba con Karen, posiblemente financiada por mi propia ruina. La idea de volver su propio plan en su contra me produjo una escalofriante sensación de satisfacción. Podría estar involucrándome en un juego arriesgado, pero se sentía como un movimiento necesario en la partida de ajedrez en la que se había convertido nuestra relación. Durante la llamada telefónica, tuve que lograr el equilibrio perfecto entre la decepción y el entusiasmo. Cariño, parece que este viaje de negocios me mantendrá ocupado más tiempo del previsto. No estoy seguro de cuándo regresaré. Inyectando una pizca de arrepentimiento en mi voz, cambié rápidamente a un tono más animado. Pero aquí está el lado positivo, tengo una sorpresa increíble preparada para ti. Para compensarlo. Sé cuánto le has echado el ojo a ese BMW descapotable, así que pensé. ¿Por qué no? Vamos a por ello. Tengo un amigo interesado en comprar tu Toyota. Lo cual encaja perfectamente. Mientras tanto, mi chofer te cuidará con el servicio de limusina. Hasta que resolvamos lo del BMW. ¿Qué te parece? La respuesta de Karen fue casi exageradamente entusiasta. Goteando con la dulzura de alguien a quien le acaban de prometer el mundo entero. Oh, cariño. Eso es increíble. Siempre sabes cómo animarme. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Y no te preocupes por el viaje. Entiendo cómo son estas cosas. El solo hecho de saber que tengo el descapotable esperándome es más que suficiente para mí. Tras finalizar la llamada, no pude evitar sentir una punzada de tristeza por el amor que alguna vez
había sido genuino entre nosotros, ahora manchado por mentiras y traición. Ya no había vuelta atrás, la suerte estaba echada. Tenía que salvaguardar lo que había construido minuciosamente desde cero. Y si eso significaba jugar el juego de Karen, que así fuera. La facilidad con la que ella aceptó el arreglo, solo profundizó mi sospecha y mi determinación. Esto era mucho más que una simple esposa emocionada por un auto nuevo. Se sentía como una vuelta de victoria para ella, posiblemente. Una que planeaba compartir con su amante. Pero yo me aseguraría de que esta victoria fuera de corta duración. Al terminar la llamada, me sentí más decidido que nunca a llevar esto hasta el final. Mi objetivo era dejarla en la estacada, y el juego ya estaba en marcha. Más tarde, puse a Isabella al tanto de la situación. Su reacción fue una mezcla de distanciamiento profesional y perspicacia personal. Sabes, bajo circunstancias diferentes. Podría decir que esto no es propio del Willy que conozco. Pero después de todo lo que te ha hecho. Parece que ella misma se ha buscado esto, dijo. Con un tono que reflejaba una mezcla de simpatía y apoyo pragmático. Isabella se inclinó hacia adelante, bajando la voz, como si compartiera una estrategia secreta. Ya que tienes al chofer a su entera disposición. ¿Por qué no usamos eso a nuestro favor? Podríamos instalar una cámara oculta en el apartamento. Es una posibilidad remota. Pero si la atrapamos a ella y a su amante conspirando en tu contra. Esa grabación podría valer oro en el tribunal. La idea resonó en mí al instante. Era audaz, ligeramente arriesgada, pero se sentía como el movimiento correcto. Para el día siguiente, el plan ya estaba en marcha. Una operación discreta para desvelar las verdaderas intenciones de Karen. Una vez que la cámara oculta estuvo en su lugar. Supe que no podía simplemente sentarme y esperar el próximo movimiento de Karen. Con la inminente amenaza del divorcio, me puse en contacto con Isabella. Ansioso por pensar en una nueva estrategia cara a cara. Consideré transferir los activos principales a fideicomisos o a otras estructuras legales. Para protegerlos eficazmente de Karen. Isabella escuchó pensativa, asintiendo ante el plan. Isabella, necesito un favor más allá del asesoramiento legal, me aventuré a decir. Poniendo mis cartas sobre la mesa. ¿Recuerdas cómo figurabas como la dueña de la empresa? ¿Cuándo conseguí nuestro primer gran cliente? Transferirte los activos temporalmente. Para mantener las cosas bajo el radar, le supliqué. William, entiendo que intentes cubrirte las espaldas, advirtió Isabella, con tono serio. Pero lo que estás pidiendo es un gran paso. Nos estamos aventurando en un territorio complicado. Aquí. Realmente te necesito en esto, Isabella, insistí, sintiendo la urgencia de la situación. Ya has sido de gran ayuda. Pero esto es diferente. El hecho de que tú retengas los activos temporalmente. No parecería sospechoso, dada nuestra historia. William, sé que como hombre de negocios siempre buscas ir a lo seguro, respondió Isabella. Con evidente preocupación. Pero esta petición es demasiado. Es mucho más complicado, que simplemente hacer una jugada segura. Sé que estoy pidiendo mucho, reconocí. Y no lo haría, si no confiara en ti completamente. Hemos pasado por las buenas y por las malas. Y tú siempre me has cubierto la espalda. Esto no se trata solo de proteger mis activos. Se trata de salvaguardar el futuro de todos los que dependen de esta empresa. Nuestros empleados. Sus familias, nuestros clientes. No solo me estás ayudando a mí. Los estás ayudando a todos ellos. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a empezar todo esto? No actuaste solo como una abogada. Actuaste como una amiga que creyó en mí. Necesito a esa amiga de nuevo, Isabella. Después de un momento de reflexión, la expresión de Isabella se suavizó, indicando su acuerdo. De acuerdo, William. Por el bien de nuestro pasado, y por el futuro de la empresa. Cuenta conmigo. Seamos meticulosos, y asegurémonos de ser invulnerables en nuestro enfoque.
Una vez que Isabella estuvo a bordo, no perdimos tiempo. El primer paso fue transferir la propiedad de la empresa a su nombre. Fue un movimiento significativo, pero crucial para mantener el negocio fuera del alcance de Karen. Gracias a la experiencia legal de Isabella, nos aseguramos de que cada detalle fuera manejado meticulosamente, para asegurar nuestra posición. Con los asuntos legales resueltos con Isabella, finalmente tuve la oportunidad de revisar las grabaciones de la cámara oculta. Lo que descubrí me dejó atónito, pero al mismo tiempo me proporcionó exactamente la evidencia que necesitaba. En la grabación, Karen y su pareja discutían casualmente sobre el BMW, después de su encuentro. Esto fue pan comido, comentó su pareja. Una vez que terminemos de exprimir a este tipo, podríamos dejar seriamente la vida de estafas para siempre. Ninguna víctima ha estado nunca tan forrada de dinero. Yo me quedaré con el BMW. Y luego, nena, tú podrás elegir el vehículo que se te antoje. Fue entonces cuando lo comprendí, esto no era solo una aventura casual. Era una estafa a gran escala, y yo era el premio mayor. Pero con esta grabación, de repente, yo tenía la ventaja. Ya no se trataba solo de salvaguardar mis activos, esto podría meterlos a ellos en graves problemas. Después de presenciar la grabación, no podía esperar para compartirla con Isabella. Ella entró en acción, e involucró rápidamente a las autoridades. Antes de darnos cuenta, Karen y su cómplice estaban esposados, enfrentando graves consecuencias. Yo estaba eufórico, y sin embargo, me recriminaba a mí mismo, por haber caído en una trampa. ¿Cómo pasé por alto las señales? Resultó que Karen dirigía una elaborada estafa, dirigida a individuos adinerados en hoteles de lujo. Una vez que la ley intervino, sus prácticas engañosas salieron a la luz, lo que resultó en una serie de cargos criminales. Una vez resuelto el caos con las estafas de Karen, gracias al diligente trabajo de la policía, sentí que era hora de celebrar. Así que, invité a Isabella a cenar conmigo, para conmemorar la ocasión con una buena comida. Había algo en la forma en que ella me miraba, que no era solo amistoso. Se sentía como si hubiera una conexión más profunda, despertando pensamientos sobre una potencial segunda oportunidad, en algo verdaderamente genuino. Esa cena me impulsó a contemplar la posibilidad de un nuevo comienzo con Isabella. Reflexionando sobre nuestro pasado, me di cuenta de que, tal vez, mi creencia de haber dejado de amarla en aquel entonces, no era más que un autoengaño. Ver a Isabella de nuevo, encendió en mí un sentido de posibilidad. Después de soportar el tormento con mi ex, y su engañoso compañero, sentí que por fin estaba recuperando la claridad, después de lo que pareció una eternidad. Así que, di el salto y la invité a salir, sin etiquetarlo explícitamente como una cita, pero esperando en secreto, que pudiera convertirse en una. Sin embargo, en medio de mi entusiasmo, las dudas comenzaron a asomarse. ¿Por qué me estaba lanzando a esto con tanto afán, después de todo lo ocurrido con mi ex? Me encontré a mí mismo reprendiéndome por la falta de formas alternativas para contactar a Isabella, más allá de tener su número de teléfono. Pasaron 5 días sin una sola palabra, dejándome con la sensación de que, al final, había arriesgado mi empresa, en un intento inútil por protegerla de los planes de mi ex. Cuando descubrí la infidelidad de mi exesposa, tenía una estrategia más clara, pero esta vez estaba a la deriva, careciendo de cualquier semblanza de un plan. Había creído que Isabella y yo estábamos cultivando algo genuino, pero con su ausencia, toda esa esperanza parecía disiparse en el aire. Al no tener otro recurso, busqué consuelo en el bar del hotel, intentando silenciar la cacofonía de pensamientos, con un trago potente. Sin embargo, el whisky bien podría haber sido agua, por todo el efecto adormecedor que tuvo. Justo cuando pensé que había tocado fondo, sintiéndome completamente estúpido y perdido, sentí un suave toque en mi hombro. Y ahí estaba ella, Isabella, luciendo esa sonrisa capaz de iluminar cualquier día. Oye, siento muchísimo haber desaparecido de esa manera, comenzó a decir, con tono de disculpa.
tuve que apresurarme a ir a casa, porque mi papá enfermó de repente, y luego, para colmo, perdí mi teléfono durante el vuelo. Ha sido un torbellino con mi padre. Y ni siquiera tuve la oportunidad de reemplazar mi teléfono, continuó, explicando cómo su padre estaba ahora en camino a la recuperación. Una vez que las cosas se calmaron, regresó inmediatamente a la ciudad. Todavía sin un teléfono nuevo. Me arriesgué con la esperanza de encontrarte en el hotel. Supuse que podrías estar por aquí, dijo, luciendo famélica. A medida que Isabella compartía su historia, todas mis dudas y frustraciones comenzaron a disolverse. No era que a ella no le importara, o que mis sentimientos fueran unilaterales, la vida, simplemente, le había lanzado una bola curva. Al verla devorar ansiosamente su comida, como si no hubiera comido en días, no pude evitar sentir una ola de alivio invadiéndome. Pasamos el resto de la noche poniéndonos al día, recordando los viejos tiempos, e intercambiando historias sobre todo lo que nos habíamos perdido, en la vida del otro. Se sentía como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto, y sin embargo, aquí estábamos, con tanto que compartir. A medida que la noche llegaba a su fin, me di cuenta de que, tal vez, esto era exactamente lo que necesitaba, un nuevo comienzo, no solo en el amor, sino en la vida. Isabella, he estado pensando un poco, comencé, sintiéndome un tanto nervioso, pero sabiendo que era ahora o nunca. Después de todo lo que ha pasado, me he dado cuenta de que la vida es demasiado corta para contenerse. No quiero perder la oportunidad de tener una segunda oportunidad contigo. Isabella me miró, mientras una suave sonrisa se extendía por su rostro. William, yo sentía lo mismo. Solo estaba demasiado asustada para decir algo, especialmente con todo por lo que estabas pasando. Así que ahí estábamos, dos viejos amigos al borde de algo nuevo. Decidimos tomarnos las cosas con calma, asegurándonos de que no estábamos simplemente buscando un consuelo, o dejándonos llevar por el momento. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, se hizo evidente que lo nuestro era genuino. Avancemos en el tiempo, y la vida se ve ahora más brillante que nunca. Mi empresa ha vuelto a su cauce, más fuerte que antes. Y en cuanto a Isabella y a mí, bueno, digamos que en estos días, estamos planeando algo más que simples citas para cenar. ¿Quién hubiera pensado que, en medio de todo el caos, encontraría el camino de regreso hacia alguien que había estado ahí desde el principio? Esto demuestra que, a veces, hay que capear la tormenta, para poder encontrar la luz del sol. Amigos, dejen un comentario sobre qué les pareció esta historia.